El mundo permaneció en un silencio atónito mientras se desarrollaban los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 largos y arduos años, los países se enfrentaron en una lucha por el poder, el control y la libertad. Si bien numerosos cuentos de esta época han sido inmortalizados en libros, películas y televisión, quedan muchos secretos e historias no contadas que siguen fascinando y cautivando a los entusiastas y académicos de la historia. Nuestro viaje hacia las narrativas no reveladas de la Segunda Guerra Mundial comienza con la historia del Ejército Fantasma. Este grupo de soldados, que formaban parte de las tropas especiales del Cuartel General 23, fueron entrenados en el arte del engaño. Su misión era crear campamentos ficticios, convoyes e incluso formaciones de tanques a gran escala para confundir y engañar a las fuerzas enemigas. Para ejecutar su elaborada artimaña, el Ejército Fantasma hizo uso de tanques de goma inflables, jeeps y piezas de artillería que colocarían e inflarían estratégicamente para crear señuelos realistas. Complementando estas ilusiones visuales, emplearon el engaño sónico, donde transmitían sonidos de combate para hacer que las instalaciones ficticias fueran más convincentes. Estas tácticas innovadoras fueron fundamentales para engañar a las fuerzas alemanas durante operaciones clave, como la Batalla de las Ardenas. Aunque sus hazañas fueron clasificadas durante más de 40 años, el Ejército Fantasma ahora se considera una de las divisiones más únicas, creativas y exitosas de la Segunda Guerra Mundial. En el frente del Pacífico, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos utilizó otra arma poco convencional y menos conocida, los Navajo Code Talkers. Durante una época en la que los criptógrafos enemigos podían descifrar la mayoría de los códigos, la infantería de marina recurrió a la nación navajo, cuyo lenguaje complejo y no escrito era prácticamente indescifrable. Estos valientes individuos utilizaron su lengua materna para desarrollar un código que dejó perpleja a la inteligencia japonesa. Hablando con fluidez tanto en su lengua materna como en inglés, los Code Talkers transmitieron información crítica durante algunas de las batallas más cruciales en el Pacífico, incluidas Iwo Jima y Guadalcanal. Sus esfuerzos fueron parte integral de los éxitos de la infantería de marina durante estas importantes campañas. Mientras tanto, en la Europa ocupada, la resistencia noruega logró avances cruciales para perturbar los esfuerzos nazis. La visión de Hitler de crear una bomba nuclear bajo el nombre en clave Proyecto Agua Pesada casi se hizo realidad en Vemork, Noruega, hasta que la resistencia, con la ayuda de aliados británicos, orquestó una atrevida misión para frustrarla. La misión, cuyo nombre en código es Operación Gunnerside, vio a un pequeño pero decidido grupo de comandos noruegos lanzarse en paracaídas a las heladas montañas de Telemark, superando probabilidades inimaginables de sabotear con éxito la planta de agua pesada. El evento finalmente condujo a la Operación Freshman y, en última instancia, a la Operación Gunnerside, uno de los actos de sabotaje más exitosos durante la guerra. Simultáneamente, en el este de Asia, se desarrolló la historia de Tsune Sugihara, un diplomático japonés estacionado en Lituania. Ante la devastadora situación de los refugiados judíos que huían del Holocausto, Sugihara tomó la decisión sin precedentes de emitir miles de visas de salida, un gesto que salvó la vida de más de 6.000 judíos. Los cuentos valientes de valentía y sacrificio también surgieron de los sufrimientos de los prisioneros de guerra. Un ejemplo de ello es la historia del puente sobre el río Kwai. Construido en condiciones desgarradoras por prisioneros de guerra y trabajadores asiáticos, el puente fue inmortalizado en la película del mismo nombre, y continúa siendo un recordatorio de las dificultades indescriptibles que sufrieron durante la guerra. En los vastos teatros oceánicos, la historia de Luz Indianapolis marcó un capítulo oscuro. Este crucero pesado fue torpedeado por un submarino japonés después de entregar los componentes clave de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Muchos de sus tripulantes perecieron en el ataque inicial, mientras que otros se enfrentaron al hambre, la deshidratación y los ataques de tiburones durante sus días en el mar. Paralelamente a estos cuentos de adversidad corre la historia de esperanza que surgió de rincones pequeños e inesperados. Un buen ejemplo es la tregua de Navidad de 1914, donde soldados de bandos opuestos depusieron las armas, salieron de las trincheras y celebraron juntos la temporada festiva, aunque solo fuera por un breve respiro del conflicto en curso. La guerra también proporcionó un escenario para el espíritu indomable de las mujeres. Las WASP, mujeres pilotos del Servicio de la Fuerza Aérea, de los Estados Unidos, por ejemplo, sirvieron como pilotos de pruebas, transportando aviones y entrenando tripulaciones aéreas. Completos con su propia canción oficial, los WASP, aunque en gran medida no fueron reconocidos durante la guerra, desempeñaron un papel importante en la eventual aceptación de las mujeres como pilotos en el ejército estadounidense. Juntas, estas historias secretas e incalculables sacan a la luz la naturaleza multifacética de la Segunda Guerra Mundial. Nos recuerdan no solo las inmensas tragedias y sufrimientos sino también el coraje, la resiliencia y el altruismo mostrados por individuos y grupos bajo coacción. Estas historias también subrayan cómo estos tiempos tumultuosos allanaron el camino para numerosos avances sociales, tecnológicos y estratégicos. Un ejemplo significativo de esta evolución fue presenciado en el ámbito del espionaje y el espionaje. El Servicio Secreto Británico, MI6, y sus renombrados agentes dobles como Juan Puyol García, también conocido como Agente Garbo, mostraron cómo la desinformación estratégica podría alterar el curso de los conflictos.
García jugó un papel fundamental al engañar a las fuerzas nazis sobre la fuerza y la ubicación de los desembarcos del día D, ayudando así a la victoria aliada. Más al este, los Chindits, liderados por Orde Wingate, emplearon tácticas de guerrilla poco ortodoxas en las selvas humeantes de Birmania contra las fuerzas japonesas. Insertados profundamente detrás de las líneas enemigas, estos soldados enfrentaron dificultades y peligros constantes, pero lograron desviar la atención del enemigo, demostrando así la eficacia de las prácticas de guerra irregulares. El inicio de la Segunda Guerra Mundial también fue testigo del surgimiento de dos de los dictadores más infames de la historia, Adolf Hitler y Joseph Stalin. A pesar de las drásticas diferencias ideológicas entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, estos dictadores compartían un objetivo común de expandir sus respectivos imperios, y perpetuaron algunas de las mayores tragedias presenciadas por la humanidad. Al describir la Segunda Guerra Mundial, no se pueden pasar por alto sus repercusiones sociales. El Holocausto, diseñado por los nazis, sigue siendo el crimen contra la humanidad más grave de sus anales. Resultó en la matanza de alrededor de 6 millones de judíos y millones de personas más, incluidos polacos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados, personas LGBTQ, y otras personas consideradas indeseables por el régimen. Asimismo, la Guerra del Pacífico tuvo sus propias y amargas consecuencias, en particular la detonación de 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Este evento cataclísmico condujo a la rendición incondicional de Japón, marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, y preparó el escenario para el orden mundial de posguerra con su distintiva dinámica geopolítica. También podemos tener en cuenta la perspectiva de los civiles comunes durante la guerra. Para tantos, la vida se convirtió en una lucha constante contra el racionamiento, el miedo a los ataques aéreos y los bombardeos, y el costo emocional de perder a sus seres queridos. Arriesgando sus vidas para mantener el frente interno funcionando, estos civiles personificaron la fortaleza y la resiliencia durante una era sombría e incierta. Cambiar de marcha y la guerra mostró numerosos avances tecnológicos que cambiaron el mundo para siempre. El desarrollo y la implementación de radares, motores a reacción, misiles de largo alcance y la bomba atómica cambiaron la naturaleza misma de la guerra, y tuvieron implicaciones de gran alcance más allá del alcance de la guerra misma. En un testimonio de la reconciliación de posguerra, la Catedral de Coventry se erige hoy como un monumento a las ciudades destruidas, mientras que el sitio de conferencias de Potsdam y el muro de Berlín sirven como recordatorios de la división de posguerra y las tensiones de la Guerra Fría. La guerra, aunque terminó, arrojó una larga sombra que todavía es visible hoy. Quizás uno de los acontecimientos más inmediatos y significativos de la posguerra fue el establecimiento de las Naciones Unidas, una asociación global para prevenir conflictos internacionales y facilitar la cooperación en problemas compartidos. La ONU, en sus casi 7 décadas de existencia, ha asumido una inmensa tarea y ha evolucionado en paralelo con la dinámica global cambiante. La Segunda Guerra Mundial se describe con razón como un momento decisivo del siglo XX. En una magnitud nunca antes vista, conmocionó y cambió el mundo, dando forma a la próxima ola de eventos e ideologías. Sigue siendo un pozo interminable de historias, lecciones, experiencias humanas y contradicciones que continúan desafiando y moldeando nuestra comprensión de la historia moderna. Mientras reflexionamos sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial hoy, lo que surge no es simplemente una crónica de batallas monumentales y alianzas diplomáticas, sino un rico tapiz de historias de valor individual, códigos secretos, coraje extraordinario y el poder de la esperanza en situaciones terribles. Ahí reside tanto una advertencia como una guía para las generaciones futuras. Si bien estas son algunas de las historias a menudo no escuchadas, el conflicto trajo innumerables otras historias oscurecidas de valentía y sacrificio que merecen ser contadas. Juntos nos recuerdan la naturaleza frágil de la paz, y se hacen eco del poder de la acción colectiva para preservar los valores que apreciamos. Entre estos héroes había mucha gente corriente, meros civiles que se encontraban en circunstancias extraordinarias, pero lograron estar a la altura del desafío. Estas conmovedoras historias de resiliencia humana son tan preciosas y pertinentes hoy como lo fueron durante los tiempos de la guerra. El coraje y los sacrificios de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial no deben ni pueden olvidarse. Hoy en día, muchas de estas narrativas incalculables tienen un valor renovado, particularmente a raíz del continuo avance de la humanidad colectivamente. La resiliencia de estas historias puede unirnos, ofreciendo tanto una lección histórica como una mano de esperanza hacia un futuro compartido un paseo a la vez. La Segunda Guerra Mundial sigue viva, no solo como un capítulo en los libros de historia o imágenes granuladas en blanco y negro en la televisión, sino también en las lecciones que hemos aprendido, el mundo en el que vivimos, y las personas en las que nos hemos convertido. A medida que las viejas cicatrices se desvanecen, y se dibujan otras nuevas en la narrativa colectiva de la humanidad, la guerra sigue siendo una estrella guía en nuestro viaje hacia la paz y la tolerancia.
Mientras nos encontramos hoy en el precipicio del futuro desconocido, estas historias del pasado continúan resonando con relevancia, ofrecen advertencias pertinentes de intolerancia y odio, pero más aún, semillas de espíritu humano inspirador, coraje y propensión a levantarse contra las adversidades. La historia no se erige simplemente como un catálogo de locura humana, sino también como un depósito de fuerza humana duradera probada en el crisol de tiempos difíciles. Nos estrangula aventurarnos, no solo conmemorando el pasado, sino imprimiendo las lecciones aprendidas a través del recuerdo en el lienzo del futuro. En este sentido, abrazamos la sabiduría de estos preceptos, y trazamos un camino más armonioso hacia la posteridad. Mientras cada rincón del mundo lidia con sus desafíos únicos, el viaje colectivo de la humanidad conlleva ecos del pasado. Mientras rendimos homenaje a quienes vivieron o sacrificaron sus vidas en el conflicto, llevamos el manto de preservar sus historias, su sabiduría ganada con tanto esfuerzo, y el sueño de construir una paz duradera como faro eterno que guía a la humanidad. Los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial no son solo testimonios de coraje y sacrificio, sino también recordatorios eternos del costo de pasar por alto el costo humano del conflicto. Nos inspiran, nos entristecen, nos vigorizan, pero lo más importante es que nos empujan a una reflexión que refuerza la humanidad, la paz y la tolerancia compartidas.